Hay una empresa, una consultora que realizó un estudio, que lo suele hacer habitualmente, y en el mes de septiembre arrojó que el gobernador con mejor imagen es el actual mandatario correntino, Gustavo Exactamente. Valdés, que tiene una imagen realmente impresionante. Un poco lo ratificó también hace 2 años, ganando en forma contundente las elecciones provinciales. Y ahora, bueno, casi mensualmente es uno de los gobernadores con mejor imagen, o el gobernador con mejor imagen. Vamos a hablar un poquito más acerca de esta cuestión, vamos a conocer también un poco cómo ve la gente a los otros mandatarios provinciales. Estamos ya en comunicación con Cristian Butie, quien es de la consultora CB Politólogo, a quien ya lo saludamos desde Norte Grande Federal. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Marlene Prado Lima, Miguel Alegre, te saludamos. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Buenas noches. Un gusto, Cristian. Bueno, contanos un poco este estudio que realizaron mes de septiembre con una imagen muy alta del gobernador correntino. ¿Qué toman en cuenta para hacer este relevamiento? Sí, a ver, este estudio fue hecho a principio de mes, del 1 al 4 de septiembre. Fueron 18.374 casos en todo el país, promediando los 600 a los 1.300 casos por provincia. La idea es llegar entre un 3 y un 4% de margen de error por provincia. Lo que preguntamos de manera taxativa es, en términos generales, ¿qué imagen tiene de? Esta es la pregunta que hacemos para justamente evaluar su evolución, en la que vamos repitiendo regularmente. En el caso, por ejemplo, de Corrientes, Sí. hicimos una encuesta de 751 casos, y nos dio que justamente Gustavo Valdés tiene una imagen positiva del 68,5% y una negativa del 30%, un 1,5% que no calificaba. Desglosando esa imagen, el 35,7% es muy buena, 32,8% buena, eso forma la positiva, 16,1% mala, 13,9% muy mala, y eso forma la negativa. Recordemos que esta imagen positiva del 68,5% la califican los propios correntinos, como en el caso, por ejemplo, de Capitanich, que tiene una imagen positiva del 50,4% y una negativa del 45,3%, que es evaluada por los chaqueños. Exactamente. En ese sentido, Cristian, ustedes suelen hacer habitualmente este tipo de encuestas, ¿no es cierto? De un poco midiendo a los gobernadores. Sí. A ver, en este año que ha sido electoral, naturalmente no lo hemos podido hacer mensualmente, pero Claro. trimestralmente lo estamos haciendo para ver la evolución, ver obviamente lo que sucede en el medio con las elecciones y bueno, pero en realidad estamos enfocados también en lo nacional, claramente. Exactamente. Un poco lo que hicieron anteriormente, digamos, en meses anteriores, ¿coincidían un poco esos relevamientos que ustedes hacían con cada gobernador, luego con lo que se dio con las elecciones provinciales, esos números? Sí, a ver, mira, para tener en cuenta, porque no solamente medimos gobernadores, sino que medimos también a los principales intendentes del interior. En el caso de Corrientes, a Eduardo Tazano, Sí. evaluado por los vecinos de la capital. En el caso de Chaco, al intendente de Resistencia, a Gustavo Martínez. Y después, cuando constatamos, vemos que hay una lógica, hay una sinergia con los resultados, algunos más cercanos u otros más lejanos, pero hay una sinergia. Cuando digo, por ejemplo, a ver, en el caso, bueno, el propio Valdés, él no votó gobernador este año, votó Claro. en 2025, votó en 2021, pero Juntos por el primero que ganó su lista de diputados provinciales, o sea, la lista de la elección legislativa de la provincia. Y después ganó Juntos por el Cambio en términos nacionales, entonces la figura de él es fuerte. Oscar Herrera Agual, que es el número 2 de este ranking, el gobernador de Misiones. Bueno, a ver, Pasaracua ganó muy bien las elecciones con el Frente Renovador de la Concordia. Juan Schiaretti, bueno, este es un caso, él tiene una imagen positiva alta, en términos nacionales no le ha ido tan bien en las elecciones, incluso en Córdoba sacó 27 puntos, pero porque la gente está votando otra cosa, pero él sí tiene una valoración alta. Lo mismo pasa con Gerardo Morales, bueno, hay un 60% de positiva entre los jujeños, él ganó con el 50% su candidato en la elección provincial. Por eso vamos evaluando y vamos viendo cómo la sociedad hace una sinergia taxativa o, bueno, lo toma en referencia, evalúa bien, pero después cuando va a las urnas hay otras cosas que los movilizan. Claro, exactamente. Y lo de Valdés es un caso muy particular. Es evidentemente
el imán en cuanto a la aceptación de la gente tiene que ver con él, porque luego cuando fueron para legisladores provinciales o para legisladores nacionales ahora en las elecciones de, por ejemplo, de agosto, es mucho menor la diferencia a lo que él había sacado en el 2021, por ejemplo. Así que evidentemente hay una cuestión de una figura muy, muy fuerte de él allí en Corrientes, lo cual marca este ranking, ¿no es cierto? Cristian, vos decías, bueno, también miden jefes comunales. ¿Cómo está Tazano y cómo está Gustavo Martínez? Bueno, Tazano está cuarto entre los vecinos de la ciudad, tiene el 55,7 de aprobación entre los vecinos de la capital, 42 de desaprobación, y a Martínez está penúltimo de este ranking con el 49 positivo entre los vecinos de Resistencia y el 57 de negativa entre los vecinos de Resistencia. Cristian, justamente me llama la atención porque habías mencionado los datos de, bueno, nuestro gobernador aquí, Jorge Milton Capitanich, que tenía una buena imagen por los resultados que arrojaba la encuesta en la provincia del Chaco a días de ya realizarse las elecciones. Sin embargo, el resultado a él no lo acompañó para ser gobernador electo. Esto se puede dar, por supuesto, siempre teniendo en cuenta el contexto, el apoyo de la gente en cuanto a la estructura quizás no lo acompañaba, porque si su imagen era positiva y los resultados dieron lo contrario, ¿puede ser eso? Bueno, a ver, él tenía una imagen prácticamente dividida, tenía el 50% de positiva, 45% de negativa, prácticamente está bastante polarizado la aprobación de Capitanich y la desaprobación. Es más, si uno desagrega esos números, ve que tenía un 24,3 de muy buena contra un 29,7 de muy mala. ¿Se entiende? Entonces estaba bastante dividido eso. Claro. Lo que nosotros vimos es que cuando medimos, que fue del 1 al 4 de septiembre, incluso los candidatos de fuerzas chicas estaban mejor posicionados. A medida que fue avanzando esos días hasta el día de las elecciones, vimos que se fue hiperpolarizando, pero principalmente beneficiando a Esdero. O sea, Esdero empezó a capitalizar un voto útil que lo llevó a ganar en primera vuelta. No es que veíamos a un Esdero muy por debajo, no, veíamos un Esdero con tendencia alcista, que su gran desafío era mantener el caudal electoral que había logrado Juntos por el Cambio en Chaco con el voto de Polini. Y así todo fue también capitalizando un voto útil de fuerzas chicas que no tenían ningún tipo de posibilidad, incluso de Ivanov, que tiene más perfil peronista, pero era un opositor. Y bueno, claramente eso lo ha ayudado a lograr ganar en primera vuelta. Pero eso se fue dando principalmente los últimos 15 días. Por ejemplo, distinto fue Mendoza, donde Mendoza nosotros volvimos a medir más cerquita la elección para que justamente nos queden los datos lejos como nos quedó en Chaco, y ya ahí pudimos interpretar los 9 puntos de diferencia. Exactamente. La situación de Schiaretti, Cristian, es la misma situación que la de Gerardo Morales, ¿no es cierto? Es decir, una buena aceptación a nivel provincial, pero que no le fue muy bien a nivel nacional. Totalmente. Es que los cordobeses con Schiaretti, como los jujeños con Morales, están votando otra cosa. No están auditando la gestión provincial. La gestión provincial ya ganó el Unión Córdoba en Córdoba, ganó Juntos por el Cambio en Jujuy, pero ahora se está votando presidencial, es otro el chip, es otro de las causas que movilizan el electorado, un Milei protagonista que justamente logró un resultado totalmente a contramano de lo que logran sus candidatos provinciales, los candidatos libertarios. Bueno, Chaco es otro ejemplo. Entonces, la gente se saca un chip y se pone otro. Eso habla claramente de la emancipación del voto. Hay excepciones, claramente, la excepción es caso Corrientes, como incluso Valdés puede generar injerencia en una elección nacional cuando él no participa, pero su figura es muy fuerte en Corrientes, pero en el resto del país la gente se saca un chip y se pone otro. Exactamente. Bueno, y no podemos dejar de preguntarte, Cristian, ¿qué va a pasar el 22 de octubre? Bueno, nosotros tenemos un escenario de balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa. Milei rondando los 36 puntos, Sergio Massa los 32 puntos y Patricia Bullrich los 26 puntos. Hay que ver cómo ha evolucionado estos últimos días. No vemos que Patricia Bullrich tenga mucho margen a crecer. Sergio Massa que está yendo menor a mayor, pero también a cuenta gota, no es que está dando saltos cualitativos.
y un Javier Milei que ha logrado marcar un voto útil hacia un cambio genuino, digo, se identificó como el verdadero cambio. Lo que pasa que también ese cambio genuino y para algunos extremos espanta a personas que quieren cambiar pero que no lo ven como alguien capacitado para el cambio, principalmente sectores de franja etarias más altas, o sea, gente con mayor edad, gente con ingresos medios altos y también gente con nivel educativo alto que no lo estaría votando a Milei en primera instancia. Ahora, en un potencial balotaje, bueno, hay que ver qué sucede, Hasta el momento lo que vemos nosotros es que obviamente el escenario se va a emparejar mucho más de lo que está planteado ahora. Si uno ve la torta de 70 puntos de voto opositor, 30 puntos de voto oficialista. Bueno, esa distribución no va a estar dada en el balotaje según las proyecciones que tenemos. Cristian, ¿y cuáles son los fundamentos o quizás condiciones que se tienen en cuenta para llegar a estos resultados momentáneos? Bueno, a ver, nosotros medimos intención de voto, pisos y techos electorales, la imagen, el posicionamiento electoral, la potencialidad también de dar un salto cualitativo hacia un cambio determinado. Y hay unas preguntas que para nosotros son claves, que la vamos a presentar seguramente la semana que viene en un estudio nacional que venimos haciendo, que es ¿qué presidente genera mayor aceptación y a la vez mayor miedo, ¿no? Un presidente que imponga sus ideas u otro que promueve el diálogo y el consenso. Y ahí vemos que la torta se distribuye de manera muy distinta a la que vemos en términos electorales de cara a las generales. Por eso, una cosa son las elecciones PASO, donde importan los pisos. Claramente se vio en la interna de Juntos por el Cambio como Patricia Burrich superó la Reta porque Burrich tenía un piso electoral, un núcleo duro fidelizado mucho más grande de la Reta. En las generales importa ver cómo se llega a la potencialidad hacia lograr un potencial balotaje, y ahí vemos a Massa logrando el objetivo y a un Milei que no le alcanza para ganar en primera vuelta. Y en un balotaje, bueno, ahí sí importan los techos. ¿Qué candidato tiene el techo más alto o genera menor desagrado o menor miedo? Porque muchos electores van a votar en realidad al menos malo o en contra de y no a favor de alguien, y eso hace que la torta se vuelva a distribuir de una manera totalmente distinta. Cada elección es una entraje media. Cuando termine el 22 de octubre arrancaremos de cara a noviembre para el balotaje. Cristian, ¿por qué cuesta acertar los resultados? ¿Tiene que ver con una cuestión de que la gente dice una cosa y hace otra? ¿Hay una cuestión de miedo, hay una cuestión de madurez también a la hora de votar? No, mira, son condiciones multicausales. Hay sociedades que son un poco más previsibles, no sé si sociedades, son escenarios, porque cada escenario es particular. Nosotros nos tocó un Chaco, en la elección del 2021, anticipar que justamente el peronismo se le daba vuelta, Juntos por el Cambio de cara a la General Puerto. Se le empataba y había posibilidad de darse la vuelta por un punto. Y lo pudimos anticipar. En el caso de las elecciones ahora a gobernador, nos pasó a interpretar bien la porción electoral de Juntos por el Cambio, que le ganaba por 6 puntos al peronismo, pero no podíamos identificar el voto de Polini en el interior que permitía emparejarlo mucho más, o sea, nosotros tenemos una diferencia mucho mayor de cero. Pero nos fue muy bien en Santa Fe, nos fue muy bien en Mendoza, nos fue muy bien en Córdoba, nos fue muy bien en muchos lugares, que es parte de un proceso. Por eso digo que se tienen que tomar, cada elección es un aprendizaje, cada elección te permite identificar variables nuevas. Con la elección nacional nos pasó lo mismo. Nosotros cuando ponderás a la sociedad, la tenés que hacer en base a datos de INDEC que te dicen, bueno, así se compone la sociedad argentina. Se compone con tantas personas con nivel educativo alto, con tantas personas en nivel educativo medio, tantas personas en nivel educativo bajo, tantos hombres, tantas mujeres, tantos jóvenes, tantos adultos mayores. Ahora, ¿qué patrón de conducta vimos en las PASO, que a la vez coincidente a lo que sucedió en 2019, que se volvió a repetir ahora? No fue a votar una porción del electorado que la tenemos que tener representada en las proyecciones, pero que no fue a votar. Son las personas de niveles educativos altos y niveles de ingresos altos, que, al igual que en cada provincia que tiene elección PASO, ignoran estas elecciones, no le dan importancia, y van y votan a las generales. Entonces, ahora lo tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué lo recalco? Porque voto en proporción mucho más jóvenes que personas adultos mayores, y eso ayudó que Milei saque un diferencial.
Voto muchas personas de niveles educativos bajos comparado a los niveles educativos altos, en proporciones. Eso ayudó que Milei saque un diferencial. Entonces, cada elección te permite un aprendizaje, cada elección te permite interpretar a la sociedad. Si fueran una batería de fracasos, que yo no lo considero un fracaso, pero si fuera una batería de proyecciones totalmente distorsionadas, diríamos, bueno, claramente estamos en una dificultad. Pero si tenemos Chaco, que no podía dar el triunfo en primera vuelta, pero los márgenes de error eran correctos, o sea, Capitanich lo tuvimos, Heredero justamente capitalizó un voto útil y nos quedó un poquito por encima del margen de error, el resto salió todo bien. Bueno, nos fue muy bien en Mendoza, nos fue muy bien en Santa Fe, nos fue muy bien en varias provincias. Bueno, claramente te permite interpretar que hay sociedades y que hay contextos que son mucho más visibles y otros que tenés que medir hasta último día. A Chaco, si nosotros hubiésemos medido hasta último día, interpretábamos el triunfo en primera vuelta, pero medimos 20 días antes y en los últimos 20 días se dio una corriente hacia voto útil a favor de Heredero que, obviamente, haciendo decrecer a los otros candidatos que nos terminó distorsionando la protección. Pero no es que nos cueste visibilizar a la población, nos cuesta, obviamente, por recursos, medir hasta último momento para entender la tendencia. Claro. Exactamente. Bueno, Cristian, te agradecemos mucho esta comunicación, excelente los datos que nos proporcionaste, bueno, un poco entender también de qué manera se van realizando, se van concretando las encuestas. Te mandamos un abrazo grande y gracias por tu tiempo. No, por favor, a disposición. Gracias, igualmente.